Aquí tiene $1000. Para usted, mamá. ¿Te gustaría darle $1000 a tu madre o a esa persona especial como si fuera algo sencillo? O incluso más que eso. Mi hermanita no trabaja más en un salón de belleza. Y mamá, usted no me vuelve a la fábrica. Poder darles todo lo que necesitan sin pensarlo ni un segundo. Imagínate ser esa persona que no solo paga todos los gastos de tu familia, sino que es el pilar que sostiene a todos. Su hijo triunfó, mamá. Soy un éxito. Es por eso que no vine antes a verlas. El hombre que tiene el control total. El que no necesita preocuparse por el futuro porque su esfuerzo lo ha puesto en un lugar donde nadie lo puede detener. Ese hombre que nadie puede detener. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. Así, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Ser ese hombre que no teme a nada ni a nadie, que enfrenta todos los retos con una sonrisa porque sabe que cada desafío es solo una oportunidad para crecer. El hombre que construye su propio destino y con cada paso se acerca más a ser la versión más poderosa de sí mismo. Esta ciudad es como una mujer que espera solamente que te apropies de ella. ¿Te gustaría ser esa persona? Ser ese hombre que es sinónimo de fortaleza, éxito y poder. Si es así, es hora de dejar de esperar y comenzar a actuar. Oye, chico, si hubiera venido hace 10 años, ya sería millonario en este momento. El hombre que construye su propio destino y con cada paso se acerca más a ser la versión más poderosa de sí mismo. ¿Qué fue lo que te dije? En este país hay que ganar dinero primero. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Cuando tienes poder, consigues a la mujer. Eso hará tu destino. Ese hombre que no solo sueña, sino que hace realidad todo lo que desea. El hombre que no se ve atrapado en excusas, ni en miedos, ni en dudas. El hombre que, sin importar las circunstancias, sigue adelante. Ese hombre que cuando la vida lo golpea, no se rinde, sino que se levanta más fuerte. ¿Sabes qué diferencia a los que alcanzan el éxito de los que se quedan atrás? La determinación. La voluntad de seguir adelante sin importar lo que pase. No es el talento, no es la suerte. Son las decisiones. Son las pequeñas acciones que tomas todos los días, las que van acumulando fuerza hasta convertirse en tu mayor ventaja. Y lo más importante es la fuerza mental. Esa capacidad de mantenerse firme cuando todo a tu alrededor se derrumba. Es esa mentalidad la que te permite, cuando las puertas se cierran, buscar una ventana, una grieta, un hueco donde puedas seguir adelante. Es la mentalidad de un hombre que entiende que el sacrificio es la clave para todo lo que quiere en esta vida. ¿Quieres ser grande? Sacrifica lo que sea necesario. ¿Quieres tener éxito? Haz lo que los demás no están dispuestos a hacer. El éxito no es para los cómodos, es para los valientes, para los que están dispuestos a sufrir, a caerse y levantarse una y otra vez. Mucha gente sueña con tener una vida llena de lujos, con la capacidad de ayudar a los suyos sin preocuparse por el dinero. Pero pocos están dispuestos a pagar el precio que eso requiere. Pocos están dispuestos a sacrificar horas de descanso, a sacrificar momentos con la familia, a sacrificar placeres inmediatos por algo mucho más grande, por un futuro más prometedor. El éxito no es gratis. No se te va a entregar en bandeja de plata, ni caerá del cielo como si fuera magia. Tienes que luchar por él todos los días. Tienes que ser imparable. La gente exitosa no se detiene cuando enfrenta problemas. No se para cuando no recibe apoyo. No se detiene cuando nadie cree en ellos. Al contrario, se impulsa aún más con cada obstáculo. El hombre exitoso ve el fracaso como una oportunidad para mejorar, no como el final del camino. Porque el fracaso no es el fin. El fracaso es solo el escalón que te lleva al siguiente nivel. No hay secretos, no hay fórmulas mágicas. Solo hay trabajo duro, disciplina y, por encima de todo,
mentalidad. El hombre que logra lo que otros consideran imposible es el que nunca deja de luchar. ¿Quieres ser ese hombre? ¿Quieres ser ese campeón que nunca se rinde, que se levanta cada vez más fuerte después de cada caída? Entonces, comienza hoy. Da el primer paso. No importa si es pequeño, pero da ese paso ahora. Comienza a construir la vida que sueñas. Comienza a trabajar por ese futuro donde puedas darles a tus seres queridos todo lo que desean, donde no tengas que preocuparte por nada. Comienza a ser el hombre que no se deja detener por nada, ni por nadie. El tiempo va a pasar de todos modos. ¿Vas a quedarte esperando o vas a hacer que ese tiempo cuente? La única diferencia entre los que alcanzan el éxito y los que no es que los exitosos se atreven a actuar. Actuar a pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar de todo lo que pueda salir mal. ¿Estás dispuesto a dar todo por tus sueños? Porque esa es la pregunta clave. Si no estás dispuesto a sacrificarte, si no estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar la cima, entonces el sueño no vale la pena. Pero si estás dispuesto a luchar, si estás dispuesto a dar cada parte de ti por lograr lo que te has propuesto, entonces nada te detendrá. ¿Sabes por qué algunos logran lo que otros solo sueñan? Porque la clave está en cómo te enfrentas a los momentos difíciles. Las personas que se rinden cuando todo parece perdido, que se desmotivan al primer tropiezo, no han comprendido el verdadero significado del éxito. Porque el éxito no se trata de lograr todo de inmediato. El éxito se trata de seguir adelante, sin importar cuántas veces te caigas. Y créeme, caerás muchas veces, pero es en esos momentos cuando más te defines, porque no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa, lo que determina tu destino. Las adversidades, las críticas, los fracasos, todos esos son el combustible que te hará más fuerte. La vida no está hecha de momentos perfectos, está hecha de desafíos. Y esos desafíos son los que te van a forjar como la persona que siempre soñaste ser. Cada vez que pienses que ya no puedes más, cada vez que tu mente te diga, esto no es para mí, es ahí cuando tienes que seguir adelante. Esos son los momentos que te definen. Si piensas que el camino al éxito es una línea recta y suave, te vas a frustrar rápidamente. El éxito es un viaje con altibajos. A veces tendrás días en los que las cosas parecen ir bien y otros en los que sentirás que todo está en tu contra. Pero la diferencia entre el que triunfa y el que fracasa está en cómo manejas esos días difíciles. ¿Vas a dejar que un mal día te haga rendirte? ¿Vas a dejar que una mala racha te convenza de que no puedes? Por supuesto que no, porque en tu interior tienes una fuerza imparable. Tienes un poder que ni tú mismo conoces por completo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que solo los que se atreven a luchar realmente ganan. La mayoría de las personas se quedan a mitad de camino. Se rinden cuando el camino se pone difícil. Pero tú no eres como ellos. Tú eres un guerrero. Y un guerrero no se rinde. No importa cuántas veces tenga que levantarse. Cada vez que caigas, te vas a levantar con más fuerza. Porque el verdadero poder no está en nunca caer. Está en levantarse una y otra vez. Quiero que entiendas algo. Y quiero que lo grabes en tu mente. El éxito no es cuestión de suerte, ni de tener el momento perfecto. El éxito es cuestión de voluntad. La voluntad de seguir cuando nadie cree en ti. La voluntad de seguir cuando te sientes agotado. La voluntad de seguir cuando todo parece estar en tu contra. La voluntad es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Tu viaje hacia el éxito no es fácil. No te estoy diciendo que sea fácil.
pero te aseguro que será más que gratificante. Vas a ser imparable. Vas a lograr cosas que nunca imaginaste. Y sobre todo, vas a ser la persona que siempre quisiste ser. Un hombre que, no solo por su éxito, sino por su actitud ante la vida, se vuelve una inspiración para los demás. Esa es la diferencia. No se trata solo de lo que logras. Se trata de cómo te conviertes en alguien que no se detiene, que va más allá de lo que el mundo espera, que desafía las probabilidades y demuestra que todo es posible. Esa es tu verdadera grandeza. El único enemigo que tienes es tu propio miedo. Tu miedo a fracasar, a caer, a no ser lo suficientemente bueno. Pero ¿sabes qué? El miedo no es más que una ilusión. El miedo es solo un pensamiento en tu mente, que desaparece tan pronto como te enfrentas a él. Porque no hay nada más poderoso que tu voluntad. Tu mente es más poderosa que cualquier obstáculo, y tu fuerza interior es imparable. Así que cuando pienses en rendirte, recuerda por qué comenzaste. Recuerda a quién estás luchando. Recuerda que no estás haciendo esto solo por ti, sino por todas las personas que amas, por tu futuro, por tus sueños. Estás creando un legado. Estás construyendo una vida que valdrá la pena. Una vida que te hará mirar atrás y sonreír, sabiendo que no te detuviste. Recuerda, nadie te puede detener, excepto tú mismo. No dejes que el miedo, las dudas o los fracasos te quiten lo que te pertenece. Tú tienes el poder de seguir adelante. Y mientras sigas caminando, no importa cuántas veces caigas, nadie podrá detenerte. La pregunta ahora es, ¿vas a seguir adelante? ¿Vas a seguir luchando por ese futuro que te prometiste a ti mismo? Si la respuesta es sí, entonces te aseguro que el éxito será tuyo. Porque cuando te decides a no detenerte, no hay nada en este mundo que pueda pararte. Ahora quiero que mires dentro de ti mismo y preguntes, ¿estoy dispuesto a pagar el precio del éxito? Porque todo en esta vida tiene un precio, y ese precio es el esfuerzo, la disciplina, la dedicación y la perseverancia. No hay atajos, no hay caminos fáciles, pero te aseguro que cada paso que des hacia tu sueño te llevará más cerca de la vida que siempre has querido. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte donde estás esperando a que las cosas cambien por sí solas? ¿O vas a levantarte y pelear por lo que te pertenece? El éxito no llega a los que esperan, llega a los que se atreven a tomar acción. Ahora quiero que te comprometas contigo mismo. Toma esa decisión. Haz algo hoy, no mañana, no la próxima semana, sino ahora mismo. Da el primer paso hacia tu grandeza. La acción es lo que separa a los soñadores de los que realmente logran sus sueños. Y tú estás destinado a ser uno de los que logran. No importa lo difícil que sea, no importa cuántas veces te caigas, lo único que importa es que te levantes una vez más, porque en este camino no te detendrás. Nada ni nadie podrá detenerte. Tú eres imparable. Así que ahora es tu turno. Haz lo que otros no se atreven a hacer. Da ese primer paso. No te detengas hasta lograrlo. Nada te detendrá.